Recording is on. Hola Estela, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra segunda sesión correspondiente a nuestro módulo 20, correspondiente a la semana 3. ¿Me confirma si me escuchas de manera clara, por favor? Buenos días, asesor. Sí, se escucha muy bien. Gracias. Gracias. Por aquí ya también está Perla. Perla, bienvenida. Y bueno, pues vamos a comenzar. Recuerden que en esta sesión vamos directamente a la parte de cómo lo realizaré, no sin antes revisar nuestro orden del día, darles la bienvenida a ustedes que están por aquí y también a sus compañeros que vean posteriormente esta sesión en la grabación. Recordarles a quienes están presentes que las reglas den etiqueta, donde, bueno, hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión. En esta ocasión, como les decía, vamos a ir a la parte de cómo lo realizaré para dar respuesta a todas sus dudas que todavía tengan, y una vez que hayamos dado respuesta a sus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Antes de ir a la parte de cómo lo realizaré, siempre me detengo en esta parte de la introducción, donde nos dice o nos explica a partir de dónde surgen los problemas ambientales, por qué surgen los problemas ambientales y cómo estos dan origen a los conflictos ambientales, y también cómo y cuáles son las causas que nos están dando estos conflictos socioambientales. Entonces, la introducción nos dice que los problemas ambientales se van a originar debido a las actividades humanas que realizan para que mantengamos el estilo de vida que tenemos. ¿Cuáles son unos ejemplos de estas actividades? Bueno, construir vivienda, carreteras, sembrar cultivos o crear animales. Ok, entonces estas actividades nos pueden dar origen a problemas ambientales como lo son la deforestación, la degradación del suelo, el aumento de la temperatura del planeta, la pérdida de biodiversidad, disminución y contaminación del agua potable. Ok, entonces hasta ahí ya sabemos que nuestras actividades que desarrollamos nos dan origen a problemas ambientales. Y a su vez, estos problemas ambientales dan origen a los conflictos socioambientales. Recuerden que para que un conflicto socioambiental sea tal cual un conflicto socioambiental, sí o sí debe de originarse o debe de ser originado, tener su origen en un problema ambiental, ¿ok? Si no tiene un origen de un problema ambiental, no se considera un conflicto socioambiental. ¿Es un conflicto social? Seguramente sí, hay muchas clases de conflictos sociales o muchos ejemplos de conflictos sociales, pero solo los conflictos socioambientales se derivan a partir de los problemas ambientales. Y bueno, ahí en color rojo ustedes pueden ver que el conflicto socioambiental surge cuando hay intereses opuestos con respecto al uso, administración o cuidado de los recursos naturales por sus grupos de personas. Entonces, recuerden, un conflicto socioambiental se puede derivar a partir de un problema ambiental. Y un problema ambiental puede ser cualquier tipo de contaminación o sobreexplotación, ¿sale? Y nos dice que los conflictos se dan cuando hay intereses opuestos con respecto a administración o cuidado de recursos naturales, ¿sale? Entonces, cuidado de recursos naturales se refiere a toda la parte de contaminación o sobreexplotación de algún recurso, ¿sale? La administración se refiere al acceso que puedan tener o a cómo se distribuyen esos recursos, ya sea por parte que sean acaparados por parte de un solo grupo, o que sean reducido el acceso por parte de un grupo a otros grupos, ¿ok? Entonces, ahí también se refiere a la administración. También con respecto a la administración se refiere al uso que se le va a dar, puede ser que sea un cambio de uso del que se le está dando, y ahí también se genere, por ejemplo, un conflicto. Bueno, entonces, antes de seguir, dudas con relación a la identificación
del conflicto socioambiental? No, asesor, ninguna duda, gracias. Ok. Perra, ¿todo bien? Sin dudas. Ok, vamos entonces directo a la parte de cómo lo realizaré. Y aquí en el primer punto nos dice, identifica un conflicto que se suscite en tu comunidad como resultado de un problema ambiental. Nuevamente les repito, no se brinquen este punto número uno, siempre sepan, no sé por qué siempre se pasan al punto número dos y nunca dan respuesta al punto número uno. Entonces, ¿cómo damos respuesta al punto número uno? Identificando el conflicto. Yo identifico el siguiente conflicto socioambiental en mi comunidad que es, y ya indican qué conflicto socioambiental es. Y este se deriva o está siendo provocado por el siguiente problema ambiental que es, y ya indican qué problema ambiental está dando origen a ese conflicto socioambiental, ¿sale? Así de fácil y sencillo. En esto se llevarían 2 rengloncitos, con eso es más que suficiente. En el punto número 2 nos dice, consulta el recurso que se encuentra en la plataforma de Preppa en línea titulado Acciones para combatir problemas ambientales, en donde podrás encontrar las diferencias entre un problema ambiental y un conflicto social. Entonces ahí tienen más fuentes de consulta para que, si ustedes todavía tienen dudas de cómo identificar un conflicto socioambiental derivado de un problema ambiental, ahí lo pueden consultar. En el siguiente punto nos dice, documentate en fuentes de información confiables para integrar en un procesador de textos los siguientes planteamientos. Y lo primero que van a integrar en su procesador de textos son su portada con sus datos de identificación, nombre completo, grupo, generación y nombre de su asesor virtual. Después van a realizar un análisis del conflicto socioambiental de acuerdo con el contexto que hayan seleccionado. Esto es dónde está ocurriendo este conflicto socioambiental. Y este análisis va a estar integrado por el desarrollo de los siguientes puntos. Primero, tienen que describir los motivos ambientales que originaron el conflicto, como cuestiones de sobreexplotación, contaminación, cambio de uso de suelo en zonas de conservación, etc. Entonces, ustedes van a indicar aquí, bueno, mi conflicto socioambiental deriva por la contaminación de tal reservorio de agua de mi comunidad, debido a que hay una sobreexplotación de la tierra por un monocultivo, hay una explotación ganadera de una granja de pollos o de cerdos o de reses, o hay contaminación del agua por que hay una industria textilera, etcétera, ¿no? O una industria que se dedica al tequila, no sé, lo que ustedes observen ahí en ese problema ambiental que está dando origen al conflicto socioambiental. Después van a mencionar las características del ecosistema. Aquí creo que ya no tenemos problema. Las características del ecosistema, recuerden, son los factores bióticos y abióticos definidos que nos dan origen a ese ecosistema, ¿sale? Entonces, recuerden dónde está ubicado, latitud y latitud, a qué altura se encuentra, la cantidad de precipitación que cae en ese lugar, las temperaturas que se presentan en ese lugar. Esos serían los factores abióticos. Y los factores bióticos, recuerden que son plantas y animales que se distribuyen de manera natural en esos lugares, ¿sale? Todos aquellas plantas y animales que sean ya domesticados no cuentan como factores abióticos. Por ejemplo, en la cuestión de plantas, si ustedes me dicen, bueno, aquí hay muchos sembradíos de maíz, recuerden que el maíz es una planta domesticada, por lo que no la podemos considerar como un factor abiótico. Lo mismo para perros y gatos, son animales domésticos, o también las vacas, que no pueden ser considerados factores abióticos porque ya se distribuyen de manera global. Después, y por último, para este análisis tienen que describir cuáles son los grupos de personas con intereses opuestos y la postura que tienen respecto al problema ambiental que originó el conflicto, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estos grupos y la postura que tienen respecto al problema ambiental que originó el conflicto? Esto es, si les interesa o no dar solución a esa problemática ambiental que está originando este conflicto.
En la siguiente fase, que es la fase de escalonamiento o escalada del conflicto, tienen que dar respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué actividades económicas se ven impactadas por el desarrollo del conflicto? Nuevamente, en la sesión pasada les comenté que las actividades están integradas en distintos sectores, que es el sector primario, el sector secundario y el terciario. Si no tienen claro qué actividades están en cada sector, con que busquen qué actividades están en el sector primario, tal cual, así en su buscador, ahí se las va a desglosar. Y la otra pregunta, ¿de qué manera el conflicto impacta en la integridad de los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de las personas que habitan la localidad afectada? ¿Ok? Entonces, aquí tienen que relacionar cómo es el impacto tanto del conflicto como del problema ambiental en los servicios ecosistémicos. Ya sabemos que los servicios ecosistémicos son todos aquellos beneficios que tenemos del ecosistema en forma de servicios: regulación del clima, abasto de alimentos, el abasto de agua potable, la purificación del aire, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso son servicios ecosistémicos. Entonces, cómo el problema ambiental y el conflicto socioambiental afectan estos servicios ecosistémicos, y a su vez, si tenemos una afectación o varias a los servicios ecosistémicos, esto va a impactar en la calidad de vida de las personas de la localidad que está siendo afectada. Entonces ya tendrán que mencionar, según el impacto en el servicio ecosistémico, cómo se modifica la calidad de vida de las personas, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Sin dudas. Sin dudas, gracias. Gracias, gracias. Seguimos avanzando. En la siguiente fase, que es la fase de crisis, tienen que dar también respuesta a lo siguiente. ¿Cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer el conflicto? Por ejemplo, investiga si se han presentado acciones como protestas, saqueos, denuncias o agresiones, ¿ok? Entonces, la sesión pasada también les comenté que no hay que confundir las manifestaciones con el conflicto, ¿sale? Si yo tengo un conflicto social derivado de la contaminación del agua, bueno, yo voy a ir a presentar una denuncia, yo voy a ir a hacer una manifestación, no sé, enfrente de las oficinas de la calidad del agua. Yo voy a ir a un periódico a que reporten esta denuncia, etcétera, ¿no? Esas son todas las manifestaciones. Entonces, recuerden, la manifestación no es el conflicto, ¿sale? Son cosas distintas. Y después tienen que comentar brevemente qué postura han tomado los representantes de los diferentes medios del gobierno respecto a los grupos en conflicto. Y aquí tienen que indicar si las autoridades se han interesado o se han acercado a los diferentes grupos para tratar de dar solución a este conflicto que se está presentando. La siguiente fase, que es la fase de desescalonamiento o negociación, tienen que dar respuesta a lo siguiente: con base en la investigación que desarrollaron, explique y reflexiona si hay condiciones para que las partes en disputa puedan negociar. Y bueno, aquí recuerden, les puse un ejemplo en la sesión pasada de que hay conflictos que simple y sencillamente por el tipo de recurso mediante el cual o bajo el cual se está generando este conflicto no son negociables, ya que hay recursos que son de importancia básica para la supervivencia de las personas, como es el abasto de agua. Entonces, recuerden que dependiendo del tipo de conflicto socioambiental y el recurso con el cual se esté presentando este conflicto, va a ser diferente si la negociación se puede dar o no.
Después dice que tienen que desarrollar lo siguiente, de acuerdo con los 3 ejes de desarrollo sustentable, que es el ecológico, el social y el económico, cuál sería la mejor iniciativa ciudadana para resolver el conflicto en favor de la conservación y protección del ambiente y de la comunidad afectada. Entonces, aquí van a desarrollar una propuesta con las acciones que ustedes consideren necesarias para lograr esos beneficios, el ecológico, el social y el económico, en favor de la conservación y de la comunidad, ¿ok? Entonces, digamos que yo tengo, bueno, antes de pasar al ejemplo, recuerden que sus acciones no solo deben de ir enfocadas al conflicto socioambiental, sino también al problema ambiental que le está dando origen al conflicto. Entonces, digamos que yo tengo un conflicto que se deriva a partir de la contaminación del agua por una industria que se dedica a la producción de carnes de cerdo, ¿sale? Como sería el caso por ahí de la península de Baja California. Entonces, ¿cuál sería mi propuesta para lograr los beneficios y dar solución tanto al problema ambiental como al conflicto socioambiental? Bueno, yo diría, lo primero es tener una instalación en la cual se puedan tratar las aguas residuales de esta industria, ¿sale? Ese sería un beneficio ecológico. Un beneficio social sería, por ejemplo, la participación de la comunidad en programas de manejo de reforestación de las zonas aledañas a esta industria, ¿no? Por ejemplo. Y un beneficio económico sería la capacitación y contratación de personal para la evaluación de el grado de remediación con base en la afectación que se está realizando por el desarrollo de esta actividad de crianza de cerdos, ¿no? en la comunidad. Así de fácil y sencillo podrían ustedes desarrollarlo, ¿ok? Entonces, ahorita este ejemplo se me ocurrió, pero ya con base en la investigación que ustedes realicen sobre el conflicto y el problema ambiental, podrán investigar más sobre todas aquellas acciones que se pueden desarrollar con base en atacar estos 2 puntos, tanto el problema ambiental como el conflicto socioambiental. Recuerden que su propuesta no tiene un límite de actividades o acciones, así que dependiendo de las que ustedes consideren, es el número total de las que ustedes pueden incluir. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Disculpe, César, ¿podemos hacer referencias de noticias sobre la comunidad de donde vamos a emplear información? Claro que sí. Esas también son fuentes de consulta, entonces pueden tomar esa información. Gracias. Por nada. ¿Alguna duda, Perla? Sin dudas. Ok, bueno, sigamos avanzando. Una vez que terminan su iniciativa, van a incluir, ya saben, en una parte al final de su documento, las referencias de las fuentes de consulta que hayan utilizado. Recuerden, tienen que cuidar tanto la estructura como el formato. Y bueno, ya para finalizar estas instrucciones de la actividad 5, nos dice que una vez que tengan integrado su archivo, hay que guardarlo en el siguiente orden. Apellidos, nombre y grupo debe estar libre de caracteres especiales y posteriormente cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Tenemos una última nota que nos dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Pasando a nuestra actividad integradora 6, esta lleva por título Optimización de recursos. Y en la parte de cómo lo realizaré,
El punto número 1 nos dice, identifica el trayecto que realizarías de tu domicilio en cualquier parte de la República Mexicana al Acuario de Veracruz, y ahí nos dan la dirección. Para esto, yo aquí nuevamente les comento que les incluye esta herramienta de Google Maps, que es bastante sencilla y creo que ya todo el mundo la conoce. Así que pues, pueden apoyar en esta para realizar las rutas que ustedes van a seguir. Y bueno, en el punto número 2 nos dice, escoge dos rutas en las que realizarías diferentes medios, en las que utilizarías diferentes medios de transporte para trasladarte desde tu casa hasta el Acuario de Veracruz. Toma en cuenta que debes combinar diferentes medios y que no será válido definir todas tus rutas con un solo medio de transporte. Esto quiere decir que no podemos hacer el recorrido con un solo medio de transporte. No podemos decir, bueno, yo voy a ir de la Ciudad de México al Acuario de Veracruz, en el estado de Veracruz o en el puerto de Veracruz, en autobús. No podemos hacer eso. Tenemos que indicar al menos tres tipos de transporte, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, en el punto número 3 nos dice, elabora una tabla para cada una de las rutas que seleccionaste, en donde registres la siguiente información. Primero, los tipos de transporte que ustedes van a utilizar, que deben ser al menos tres. La distancia que van a recorrer con cada tipo de transporte indicada en kilómetros, el costo aproximado en pesos también que va a requerir indicado en pesos, el tiempo en minutos también de cada trayecto, según el tipo de transporte indicado en minutos, y el cálculo de la emisión de dióxido de carbono emitida por cada tipo de transporte utilizado. ¿Ok? Todo esto que vamos a revisar a continuación viene en este enlace donde tenemos la palabra ejemplo. Entonces ahí le dan un clic y les va a llevar a esta parte. Bueno, tenemos el ejemplo de la tabla con toda la información que nos está solicitando previamente. Y el título de nuestra tabla es Ruta 1, que va del centro de Querétaro al Acuario de Veracruz. De izquierda a derecha tenemos los tipos de transporte que vamos a utilizar. ¿Ok? Recuerden que por ruta deben ser al menos tres. Entonces aquí nos indica que va a ser la bicicleta, el avión y el taxi. ¿Ok? ¿Cómo es que nos está indicando que se van a utilizar estos tres tipos de transporte? Bueno, si vamos a ir del centro de Querétaro al Acuario de Veracruz, nos dice que la bicicleta se va a utilizar para ir del centro de Querétaro al aeropuerto, porque se va a viajar en avión en el segundo trayecto, ¿sale? Entonces, ese recorrido va a ser de 25.8 kilómetros. Después del aeropuerto de Querétaro al aeropuerto del puerto de Veracruz, se van a recorrer 453 kilómetros en avión. Y por último, del aeropuerto del puerto de Veracruz al Acuario de Veracruz, se va a hacer el recorrido en taxi. Y ese recorrido va a ser de 11.7 kilómetros aproximadamente. ¿Ok? Después nos pide registrar el costo aproximado en pesos para cada uno de estos trayectos o para cada uno de estos segmentos de nuestra ruta que vamos a recorrer. Ok, ya está indicado ahí. Según lo que ustedes vayan a recorrer, también tienen que hacer un costo aproximado. Ok, así como el tiempo que se van a llevar en cada segmento o en cada sector de esa ruta. Por último, van a incluir el dato del dióxido de carbono emitido según el trayecto que recorran con cada tipo de transporte, ¿ok? Ahora, creo que hasta el tiempo en minutos no hay aquí tanto problema. Quizá lo más laborioso y no complicado es el cálculo de la emisión de dióxido de carbono, pero antes de pasar a eso, ¿alguna duda con relación a la elaboración de sus tablas de cada una de sus rutas? No, asesor, gracias. ¿Verla? ¿Todo bien? Ok, bueno. Antes de pasar a cómo vamos o cómo se tiene que calcular la emisión de dióxido de carbono, recuerden que al final de su tabla deben incluir un renglón donde indiquen el total de cada una de estas variables que ustedes están incluyendo en su tabla. Ahora sí,
La sesión pasada les comentaba que para hacer el cálculo de la emisión de dióxido de carbono hay que seguir, o nos dicen las instrucciones que hay que seguir la ecuación que nos ponen a continuación. Las emisiones de dióxido de carbono expresado en kilogramos es igual a la cantidad de combustible utilizado en litros por el factor de emisión de dióxido de carbono del combustible expresado en kilogramos por litro. ¿Ok? Entonces, quizás se escucha más complejo de lo que es, pero está bastante sencilla. Nuestra fórmula lo que nos dice que es que las emisiones de dióxido de carbono es igual a los litros que vamos a utilizar por el factor de emisión que le corresponde a ese tipo de combustible. Nada más, ¿sale? Ahora, en el ejemplo tenemos los siguientes datos. De las oficinas de prepa en línea en la Ciudad de México al Acuario de Veracruz se recorren 408 kilómetros en 5 horas con 20 minutos. Para calcular la emisión de CO2 se calcula la cantidad de litros de gasolina, que es lo que tenemos aquí en el ejemplo. Ya nos dice que son 34 litros, ¿ok? Los litros de gasolina que se gastaría un automóvil. Un automóvil promedio tiene un rendimiento de 12 kilómetros por litro y para recorrer esos 408 kilómetros se requieren de 34 litros, ¿ok? Y ahí nos da también un precio aproximado del litro de gasolina y cuánto se gastaría en gasolina. Entonces, regresando al cálculo de la emisión de dióxido de carbono, la sesión pasada también lo revisamos de la siguiente forma. Para saber la cantidad de litros que vamos a utilizar, lo único que tenemos que hacer es dividir los kilómetros que vamos a recorrer, que en este caso son 408, entre el rendimiento que nos da el tipo de transporte. En este caso es un automóvil y un automóvil nos da 12 kilómetros por litro. Entonces, 408 entre 12 nos van a dar 34. Y esta verificación de este dato de los 34 litros lo realizamos con la sesión pasada con su compañera. Correcto, a ver si me confirman eso. Sí es eso, Así es, ¿verdad, con la clase de Estela? ayer. Sí, Entonces, ya corroboramos que los litros los calculamos dividiendo los kilómetros que vamos a recorrer entre el rendimiento por tipo de transporte. Este ejemplo es para el auto. Ahora, si quisiéramos saber cuánto combustible vamos a necesitar para recorrer, por ejemplo, estos 408 kilómetros con una motocicleta, tendremos que dividir esos 408 kilómetros entre 20. Si fuera en avión, bueno, esos 408 entre 35, y si fuera en autobús, esos 408 entre 33, ¿ok? Y nos darían los litros de combustible. Ahora, lo único que tendríamos que hacer es también sustituir el dato de el factor de emisión que corresponde al tipo de combustible que utiliza ese tipo de transporte, ¿sale? ¿De dónde sale este dato? También en la tablita que viene aquí abajo. Para el automóvil o la motocicleta que utilizan gasolina corresponde 2.32, para el autobús que utiliza diésel 2.68 y para el avión que utiliza jet A 2.46. Ahora, este nada más es un ejemplo de los tipos de transporte que utilizan este tipo de combustible, pero hay otros tipos de transporte, por ejemplo, que es el autobús que no es urbano, que es foráneo, que también utiliza diésel. Entonces, si ustedes en sus rutas incluyen, por ejemplo, un autobús urbano para ir de su casa a la central de autobuses y luego de la central de autobuses a la otra central de su casa a la central de autobuses de el puerto de Veracruz, bueno, ahí van a utilizar en dos tipos de transporte diésel, ¿sale? Y ya después quizá quieran caminar de la central de autobuses al puerto al acuario, y ahí ya no utilizarían un combustible. Pero ahorita vamos a ver cómo se realiza el cálculo para los tipos de transporte que no utilizan combustible, ¿sale? Entonces, hasta aquí está fácil esto. Realizamos el cálculo de los litros dividiendo los kilómetros que vamos a recorrer entre el rendimiento por el tipo de transporte, ¿sale?
y después solo sustituimos el dato del factor de emisión según el tipo de combustible que esté utilizando nuestro tipo de transporte, ¿sale? Entonces, ¿dudas? Sin dudas, asesor, gracias. Muy bien, Perla. Sin dudas. Ok, bueno, nada más por último, como ejemplo para sus compañeros que vean la grabación, si yo fuera a recorrer estos 408 kilómetros en un autobús, tendría que, para saber los litros, tendría que dividir 408 entre 33 y me darían los litros de combustible. Y eso lo multiplicaría por 2,68, que sería el factor de emisión que corresponde aquí. Y obviamente este resultado se modificaría, ¿sale? Así es como tendrían que hacerlo. Bueno, sigamos avanzando. Ahora, para los tipos de transporte que no utilizan combustible, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la distancia por el factor de emisión. Si vamos a recorrer 5 kilómetros en metro, bueno, esos 5 los vamos a multiplicar por 0,040. Si van a ser 5 kilómetros en bicicleta, bueno, 5 por 0,020. O si vamos a caminar 5 kilómetros, lo tendríamos que multiplicar por 0,021, ¿ok? Y ya nos daría el resultado de las emisiones de dióxido de carbono por caminar, ir en bicicleta o en metro, según la distancia que vayamos a recorrer. Eso está todavía más fácil. Tenemos una nota bien importante que dice: realiza las conversiones a mano en una hoja de papel e incluye tu nombre completo con tu propia letra. Posteriormente toma una fotografía de tus operaciones cuando hayas concluido. Entonces recuerden que la entrega de los cálculos de emisión de dióxido de carbono por uso de transportes van a realizarse a mano también, como lo realizaron en su actividad integradora 2. El punto número 4 nos dice: elabora una gráfica de columnas apiladas sobre el tiempo invertido en minutos en cada una de las rutas y otra gráfica de columnas apiladas para el costo en pesos de cada ruta. Básate en el ejemplo del archivo descargable del punto 3. Una vez elaboradas tus gráficas, configúralas para que los datos también sean visibles. Aquí no me voy a detener mucho porque al final vamos a ver de manera rápida los ejemplos de cómo elaborar las gráficas, por si todavía tienen alguna duda de este punto. Pasando al siguiente punto, en el punto número 5 nos dice: analiza las gráficas y responde las siguientes preguntas. Primero, tienen que dar respuesta a cuál ruta es la más eficiente en términos de costo y cuál en términos de tiempo con relación a la distancia recorrida desde tu comunidad hasta el acuario de Veracruz, ¿ok? ¿Y por qué? Entonces ustedes van a decir, en términos de costo, la más eficiente es la ruta tal, porque, y indican por qué. Y en términos de tiempo, esta ruta es la más eficiente debido a que, y ya indican por qué. Para la siguiente pregunta nos dice: ¿cuál de las dos rutas genera la mayor y la menor emisión de dióxido de carbono para el trayecto desde tu comunidad al acuario de Veracruz? Y de igual forma ustedes van a indicar la ruta 1, la ruta 2 genera, o la ruta 2 genera menor emisión de dióxido de carbono debido a que, o viceversa, la ruta 1 o la ruta 2 genera una mayor concentración una mayor emisión de dióxido de carbono debido a que, y ya indican por qué. Y por último, tienen que investigar qué políticas de movilidad sostenible se están implementando en tu comunidad, municipio, alcaldía, estado o país, y tienen que escribir al menos una y evaluar si es suficiente para la movilidad y el desarrollo sustentable. Aquí les decía que las políticas de movilidad se refieren a todos aquellos proyectos que se enfocan en la movilidad dentro de nuestro país. ¿Sale? Construcción de nuevos medios de transporte, construcción de vialidades, mejoramiento de estas, programas de fomento al uso de transporte público, mejoramiento del transporte público, creación de nuevo transporte público.
Todo eso son políticas de movilidad, incluyendo ciclovías y andadores para que las personas puedan caminar, ¿ok? Entonces, la creación o mejoramiento de todos estos tipos de programas son políticas de movilidad sustentable. Ahora, recuerden, hay programas que se aplican a sectores como el vehicular. Ejemplo, la verificación vehicular es un programa federal, pero este programa no es una política de movilidad. Ok, este es un programa que se enfoca en evitar la contaminación, que es otra cosa totalmente distinta. Así que no se vayan a confundir y no se vayan por la parte de evitar la contaminación. Esas son cosas diferentes y no es una política de movilidad sostenible. ¿Ok? Entonces, ejemplos de políticas de movilidad sostenible. La sesión pasada les puse el ejemplo de el tren interurbano México-Toluca o el tren insurgente, que se llama, y que se acaba de inaugurar el último tramo que conecta con la Ciudad de México. Por ahí, si ustedes investigan un poco de este servicio o de este transporte que están dando, se van a dar cuenta de que la cantidad de personas que utilizan este tipo de transporte es bastante elevada, ¿sale? Me parece que son como 200,000 por día o algo así, ¿no? Es mucha, mucha gente. Otro ejemplo, pues el metro de la Ciudad de México o el metro de la ciudad de Monterrey. Eh, Otro ejemplo que les podría dar de esto, de este tipo de programas, es el tren que se inauguró también recientemente allá me parece, en la ciudad de Mérida, que se llama Vaivén, que es un tren eléctrico, es otro ejemplo de una política de movilidad sostenible, ¿sale? Ya ustedes investigarán cuál es la que más les llama la atención, puede ser en cualquier parte del país y también realizarán su evaluación. En el punto número 6 nos dice lo que va a ir integrado en su procesador de textos. Primero, sus datos de identificación, nombre, grupo y el nombre de su asesor virtual. Sus tablas de registro, que son sus dos tablas de ambas rutas. La fotografía con los cálculos que realizaron a mano. Sus gráficas las van a copiar y pegar desde el Excel. El análisis de sus gráficas, que corresponde a lo que van a desarrollar en este punto número 5, las dos preguntas con sus respuestas, más la investigación de su política de movilidad. También van a desarrollar una conclusión a partir del análisis de las tablas y las gráficas, en la cual den respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál de las rutas utilizarías para reducir el impacto ambiental? Y una vez que indican cuál ruta ustedes utilizarían, van a realizar una propuesta con 3 iniciativas para reducir su huella de carbono emitida por el uso de medios de transporte. Esto es muy similar a lo que realizaron en su actividad integradora 2, donde realizaron una propuesta de 3 acciones para reducir su huella de carbono por el consumo de proteína pecuaria, ¿sale? La diferencia es que aquí estas acciones van a estar enfocadas única y exclusivamente en reducir la huella de carbono por el uso de medios de transporte, ¿sale? No pierdan de vista esa parte. Una vez que terminan con su conclusión, ya saben, en una hoja aparte al final de su documento van a incluir sus referencias de las fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de citas APA de Prepa en línea 2023. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Una duda por aquí en el chat de su compañera Perla. Sí, esa la podemos investigar en internet. ¿Esa cuál? ¿A qué te refieres, Perla? Específicamente, ¿qué quieres investigar en internet? Perla, Perla. ¿A qué te refieres sobre investigar en internet? ¿Qué punto? La política. Ok, claro que sí. O sea, como es a nivel nacional, puede ser de cualquier parte del país, ¿sale? Ahora, eh,
recuerden que la mayoría de sus fuentes de consulta pues vienen de internet, así que esta política de movilidad pueden consultarla en internet y tomarla de cualquier parte del país que ustedes, eh, que ustedes decidan. Recuerden que estas políticas de movilidad les tienen que interesar y tienen que decir, bueno, esta es una buena política de movilidad. En esta, por ejemplo, ustedes pueden decir, yo encontré en la ciudad de Tlaxcala, por ejemplo, que se desarrolló un corredor que no solo sirve para que la gente camine, sino que también para que se transporte en bicicleta y es un circuito que va alrededor y ya ahí dan ustedes los detalles, ¿no? De cómo funciona y la evaluación que ustedes van a realizar. Todo esto lo pueden sacar de internet. ¿Alguna otra duda? Sin dudas, asesor, gracias. Ok, bueno, vamos a la parte final antes de pasar a revisar el ejemplo de las gráficas, ¿sale? El punto número 7 nos dice, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Por último, la nota que tenemos: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Bueno, entonces déjenme compartirles la otra pantalla. Ya se ve, asesor. No, asesor, gracias, sin dudas.
Ninguna duda, asesor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, asesor. Buen día. Hasta luego. Gracias.